duda, alguna pregunta, alguien que quiera decir algo, podemos utilizar estos momentos que yo estoy dándoles ingreso para ello. Linda, ¿y laboratorios van a haber todavía? No, no, laboratorio ya no. Solo es la parte del punto séptimo a terminarlo. Ujú. Bueno, entonces prácticamente ya terminamos el segundo parcial. Aquí en este semestre, perdón, en esta sección, siempre hay dos personas que se metieron a ver el examen. Las tengo ubicadas porque ustedes saben que ahora las computadoras son maravillosas, tienen ubicación y puede saber uno quiénes son. Pero en la mayoría de las notas se nota que ustedes mismos hicieron el examen, claro, con algunas excepciones, pero eso es bueno porque entonces, por ejemplo, sabe uno que están aprovechando el tiempo y que están estudiando y eso es lo que uno quiere. Entonces, prácticamente estaríamos a la espera del calendario de exámenes para ya solamente sería el examen final y creo que comenzaríamos así el siguiente semestre, haríamos el primer examen parcial de la forma en que estamos utilizando ahora y ya luego volveríamos a presenciales. Esa es la información que yo tengo, que podría variar de acuerdo a los acontecimientos, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no es así, entonces comenzaríamos nosotros el punto número 7. Vamos a ingresar aquí. El punto número 7, que es que se refiere al gasto público. Si ustedes se recuerdan, nosotros en la última clase que tuvimos hablamos del presupuesto del Estado. Eso fue lo que hablamos en primera disposición. Lógicamente, el presupuesto del Estado está formado de dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas dos grandes partidas? Ingresos y gastos. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que el Estado planifica los gastos y la forma en que las realiza. Si tienen alguna duda, como les digo, me van indicando ahí. Entonces, vamos a ver el punto número 7, que es gasto público. Vamos a ver lo que es definición, lo que son los elementos del gasto público. Vamos a ver el aumento progresivo del gasto público, ciclos económicos, clasificación del gasto público e inversión social. Cuando nosotros hablamos de gasto público, tenemos que saber que estamos hablando de una partida del presupuesto público, porque el presupuesto público está formado de dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas dos grandes partidas? Ingresos y egresos. A los egresos son los que se les llama gastos públicos. Entonces, ¿qué son los gastos públicos? Son las transformaciones. Permítanme, voy a ingresar aquí. Son las transformaciones. Ay, Jesús santo. Hay que cancelar porque. Bueno, entonces los gastos públicos son las transformaciones de los ingresos del Estado en rentas y patrimonios de quienes producen los bienes materiales y prestan los servicios personales requeridos por el Estado y obtiene subvenciones de este. La denominación de gasto público es una denominación genérica y comprende dos especies de gastos. Tal como lo señala Héctor Villegas en su manual denominado Finanzas Públicas, los gastos públicos o los egresos del Estado, como son conocidos por algunas personas, tienen la considerable trascendencia
de ser la indicación más segura de la actividad que despliega cada estado. Y lógicamente esa actividad está basada en el plan de gobierno que presentó el partido cuando iba a competir por las elecciones generales. O sea, un plan de gobierno que implica la manera en que quieren ellos planificar el Estado. Ciertos gastos se destinan a determinados fines, con preferencia a otros, en donde se pone en relieve el estado social de cada país y sus tendencias. Son diferentes, lógicamente, los gastos de un país que se mantiene en guerra, como por ejemplo Israel y ahora Rusia, que otro que es más pacífico, como por ejemplo Suiza. También son diferentes los gastos en los países industrializados, porque cada quien tiene sus propios problemas y el destino que deben darle los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como somos nosotros, es que tiene que cubrir múltiples etapas previas para ser como los países industrializados y entrar después en el proceso globalizador. Los gastos públicos consisten en la transformación de los ingresos del Estado. ¿En qué se transforman? Se transforman en rentas y patrimonios de quienes producen los bienes materiales y quienes prestan los servicios personales requeridos por el Estado u obtienen subvenciones de este. Voy a parar un momentito que voy a ingresar aquí. El gasto público se refiere a gastos continuos en programas sociales y este es el caso de los salarios o la distribución de los alimentos. El Banco Mundial calificó a Guatemala como el peor del mundo en gasto público y recaudación final y muy cerca del último lugar en inversión pública. Esto fue un informe de Naciones Unidas del año 2014. Entonces, imagínense que el Banco Mundial califique como el peor país del mundo en gasto público y en recaudación fiscal y muy cerca del último en inversión pública en el informe del 2014. Lógicamente, para esta situación creo que hemos mejorado, pero un poquito, no hemos mejorado mucho. La principal fuente de ingreso del Estado son los tributos, pero no son los únicos. Y de los tributos, los más importantes para el Estado, ¿cuáles son? Los impuestos. Si ustedes se recuerdan, esa clasificación de los tributos es la que se divide en impuestos, arbitrios, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, aunque las tasas es una definición doctrinaria. Entonces, sí tenemos que saber que la principal fuente son los tributos. De esos tributos, la principal fuente son los impuestos, pero no son los únicos. Tal como lo expresa Héctor Villegas en el libro Manual de Finanzas Públicas, página 125, en este tema nos toca examinar el concepto básico de la actividad financiera del Estado. O sea, vamos a regresar a ese concepto que todos lo sabemos ya de actividad financiera del Estado. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya lo estudiamos. Vamos a hablar de una fase de la actividad financiera. ¿Y cuál es esa fase? La que se denomina la ejecución de los gastos. Actualmente, el uso del gasto público de conformidad con la ley corresponde al gobierno de turno. En los temas anteriores hemos estudiado cómo capta el Estado los recursos públicos,
cómo planifica gastar los mismos a través del presupuesto público. Y hoy hablaremos concretamente del gasto público, de cómo realiza el Estado para la ejecución del gasto. Cuando nosotros queremos definir lo que es gasto público, tenemos que decir que la erogación del dinero efectuada por la administración pública para la realización de sus fines son aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las necesidades públicas. Voy a parar un momentito aquí. Voy a dar el ingreso y les pediría que por favor todos deshabiliten la cámara porque necesito tomarles una fotografía, si son tan amables, para enviarla a la coordinación. Así que les pediría que todos ahí, por favor, ahí está, listos, vamos a tomarla. Ahí estamos. Gracias. Ahorita ya podemos volver al estado habitual si son tan amables. Solo denme un minuto para poder enviar la fotografía. Gracias, muy amable. Vamos a continuar entonces. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces vamos a repetir la definición. La primera definición dice que gasto público es la erogación de dinero efectuada por la administración pública para la realización de sus fines. Luego, otra definición de gastos públicos es que dice que son aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Si tomamos en cuenta otra definición, podemos decir que es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas y se destina al cumplimiento de fines administrativos o económicos. Esta es una definición de Giuliani von Rusch. Pero también Héctor Villegas nos da una definición de gasto público. ¿Qué nos dice Héctor Villegas? Héctor Villegas dice que los gastos públicos son erogaciones dinerarias. Vuelve a decir él que son en dinero, que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. El manejo del gasto público representa un papel clave. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica del Estado. Domingo García Belunde considera a los gastos públicos como aquellos gastos o desembolsos autorizados a efectuarse en razón de que están consignados en la ley del presupuesto. Recuerden ustedes que el presupuesto público en nuestro medio también es una ley y que es aprobada lógicamente por el Congreso de la República. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos encontrar en el gasto público tomando en cuenta todas estas definiciones que nosotros hemos analizado? En primer lugar, tenemos que saber que es una erogación dineraria. Es una erogación en dinero. ¿A qué se refiere fundamentalmente esto que es una erogación dineraria?
Esta se refiere al empleo de la riqueza, es decir, dar destino, aplicación o utilización a bienes que se identifican como dinero. Se utiliza la expresión porque el gasto público siempre va a ser el empleo de bienes valuables pecuniariamente que se identifican como dinero. Luego, la otra característica es que van a ser efectuadas por el Estado. Es importante que nosotros sepamos que aquí comprende todas las sumas de dinero que por cualquier concepto salen del tesoro público. Pueden tratarse de gastos para la administración pública propiamente dicha o para entidades estatales descentralizadas, siempre que tales erogaciones incidan en las finanzas del Estado y deban ser solventadas mediante la recurrencia a sus ingresos. Luego, la otra característica es la que es en virtud de una ley. Tal como lo expresa Héctor Villegas, en los estados de derecho, rige el principio de legalidad, que se refiere al gasto, es decir, que no hay gasto público legítimo sin que la ley lo autorice. ¿Y cuál es la ley que lo va a autorizar? En nuestro medio, la ley que lo autoriza es el presupuesto público, que es una ley de conformidad, valga la redundancia, con nuestras disposiciones, con nuestra ley. En su texto, ¿qué es lo que autoriza? Autoriza ingresos y gastos. 4. La otra característica es para cumplir sus fines, consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Idealmente, la erogación estatal debe de ser congruente con los fines de interés público asignados al Estado, como lo es la satisfacción de las necesidades de la población. Y aquí preguntémonos qué sucede con los fondos si no se atienden esos fines. Aunque tenga fines diferentes, no dejan de ser gastos públicos, pues son realizados por el Estado con los caudales públicos, con las aportaciones de todos los contribuyentes, lógicamente de conformidad con la ley. Voy a parar un momentito que voy a ingresar aquí a algunos compañeros. Si ustedes conocen a una Flor, ahorita la máquina me dijo que la denegara porque hay un posible riesgo. No sé qué le encontró la máquina, pero yo no le di ingreso por esa situación. Así que vamos a ver aquí si vuelve a repetir ella, pero los otros ahorita sí voy a admitir a los otros, pero Flor no sé qué me dijo que había un posible riesgo, me dijo la máquina. Entonces no le di ingreso. No sé qué estará pasando ahí. Por eso sé quiénes son esos dos que se y que solamente fingieron el examen, porque la máquina está programada para decirlo todo. Bueno, entonces, aunque tengan fines diferentes, no dejan de ser gastos públicos, pues son realizados por el Estado con caudales públicos. Tal como lo agrega Héctor Villegas en su libro Manual de Finanzas Públicas, tiene dos especies de gastos bien diferenciados. ¿Cuáles son esas especies de gastos bien diferenciados? En primer lugar están las erogaciones públicas. ¿Qué son estas erogaciones? Comprende todos aquellos gastos derivados de los servicios públicos y del pago de la deuda pública.
Luego tenemos las inversiones patrimoniales, que comprenden los gastos relacionados con la adquisición de bienes de uso o de producción y con las obras y servicios públicos. Voy a parar un momentito aquí, por favor, que vamos a dar ingreso. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces vamos a regresar para que tengamos claro esto que estamos diciendo, que de acuerdo a Héctor Villegas, lo que él indica en su libro Manual de Finanzas Públicas, hay dos especies de gastos bien diferenciados. ¿Y cuáles son esas dos especies de gastos bien diferenciados? Son las erogaciones públicas y las inversiones patrimoniales. ¿Cuáles son las erogaciones públicas? Comprende todos aquellos gastos públicos derivados de los servicios públicos y del pago de la deuda pública. Y luego tenemos las inversiones patrimoniales que comprenden los gastos relacionados con la adquisición de bienes de uso o de producción y con las obras y servicios públicos. Aparte de eso, ¿cómo pueden ser los gastos? Atendiendo a la clasificación de los gastos públicos, pueden haber gastos ordinarios y extraordinarios. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? Son todos aquellos gastos que suelen repetirse periodo tras periodo y aparecen planificados y estimados en los presupuestos anuales. Yo les diría, el mejor ejemplo de esto siempre es el pago de sueldos y salarios. Este va a aparecer en todos los ejercicios fiscales. Ahora, hay gastos extraordinarios. ¿Cuáles son gastos extraordinarios? Son las erogaciones destinadas a satisfacer necesidades imprevistas y excepcionales, eventuales o contingentes, no repetidas con la regularidad en los distintos ejercicios de la administración pública. Y tiene una palabra mágica, y la palabra mágica es extraordinaria. Y esa palabra extraordinaria la hace que nosotros sepamos que no va a aparecer en todos los ejercicios fiscales, sino cuándo va a aparecer. Cuando hayan necesidades, como dice la lámina, imprevistas, excepcionales, eventuales o contingentes, no repetidas con regularidad. Y aquí nosotros podemos poner un ejemplo. El COVID. El COVID, hasta antes que se realizaba, nosotros ni lo conocíamos. Creo que ni el propio cuerpo médico de los hospitales sabían de su existencia. Y si tomamos en cuenta lo que dice la literatura, que fue creado por múltiples razones, se necesitó de gastos extraordinarios para poder cubrir lo que se venía con ese problema. Por ejemplo, la compra de las vacunas. ¿Por qué? Porque no se tenía, porque no lo conocíamos, porque nunca se había aplicado, porque lógicamente fue una necesidad imprevista y excepcional. Entonces, lógicamente, si es e imprevista excepcional, no aparece en todos los ejercicios fiscales, sino van a aparecer en unos cuantos. Yo creo que la vacuna, a partir de ese momento, sí han de dejar alguna cantidad de dinero esperando algún problema, ¿verdad? Voy a quedarme aquí,
¿Quién es Flor de María López? Flor de María López. ¿Usted anteriormente con qué teléfono quiso meterse? Hola, Ligda, buenas tardes. Hola, ¿con qué teléfono se quiso meter usted? Estaba intentando desde mi computadora, Ligda, pero creo que la conexión no me lo permitía, entonces intenté desde el teléfono y pues ahí fue más rápido. Es que aquí me decía que no le diera ingreso, porque la computadora tiene un problema. Yo no sé si es virus o algo. Ahí lo chequea, porque la misma máquina me sacó con Rocco y me dijo que le denegara el ingreso. Yo más creo que ha de tener virus. Enterada, Ligda, gracias. Ahora lo raro es que usted ya está dentro en la llamada y tiene otra llamada que está queriendo entrar. ¿Por qué está duplicado el ingreso? Eso debe ser atemporal, Ligda, seguro ya se va a desaparecer, porque si ya ingresé desde el teléfono, tiene que desaparecer la otra. Bueno, porque ya no está bien, estoy solicitando. Esperemos entonces porque continúa. Esperemos, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, y también hay otro tipo de gastos que son gastos corrientes o gastos de funcionamiento y gastos de capital o gastos de inversión. ¿Cuáles son los gastos corrientes o gastos de funcionamiento? Son los pagos que el ente público debe de realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos. Por ejemplo, ¿qué necesita la administración para funcionar? Bueno, necesita un local. Si es en propiedad, pues necesitará arreglarlo, pero si no, necesitará alquilarlo. Son gastos que permiten de cualquier manera el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos. Otros consideran también que aquí, como gastos de funcionamiento, está el pago de sueldos y salarios, que ahora abarca casi el 80% del presupuesto del Estado. Y lógicamente deja muy poco dinero para gastos de capital o gastos de inversión. ¿Y cuáles son esos gastos de capital y gastos de inversión? Son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo en el patrimonio público. ¿Cuáles son los elementos del gasto público? Lógicamente, esos elementos del gasto público van saliendo de su propia definición para poder comprender de mejor manera el concepto o la definición de gasto público. Entonces, ¿cuáles son los elementos del gasto público? En primer lugar, el gasto público se realiza ¿para qué? Para satisfacer necesidades públicas, ya sean estas de manera directa o indirecta. Y al ser necesidades públicas, el presupuesto de legitimación del gasto público indica que las decisiones al respecto presuponen la selección de ellas y la comparación con las posibilidades materiales. El gasto público es interdependiente del recurso público. El gasto público es indicativo de la actividad, estado social y tendencia de los países. Yo les dije a ustedes, y ahorita creo que estamos en esa etapa, ya que el año entrante van a haber elecciones. ¿En qué momento estamos nosotros? Bueno, pues estamos en ese momento en que ustedes van a ver cómo cada partido político participante para presidente de la República nos presentan un plan de trabajo.
Y lógicamente en ese plan de trabajo nos dicen cómo es que durante el tiempo que ellos estén gobernando va a ser la actividad que Guatemala va a desarrollar. Y ya miraremos en esa discusión que se arma siempre si es un gobierno de derecha y es un gobierno de izquierda como contemplan algunos. Y ahí vamos a ver cuál es la tendencia de los gastos públicos que se van a realizar. La cuantía del gasto público y su influencia sobre la economía general tornan imprescindible su consideración por las finanzas públicas. Y aparte de eso, ¿por qué es importante dentro de las finanzas públicas? Porque nosotros no podemos olvidar que hay un presupuesto público y en ese presupuesto público se tiene planificado lo que es ingresos y gastos. Así como nosotros realizamos la actividad para tener el dinero, nosotros tenemos que realizar los gastos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad fundamental de satisfacer las necesidades de la población. En sexto lugar, nosotros tenemos que es imposible considerar el fenómeno del recurso público sin tener en cuenta lo que el Estado restituye a la colectividad mediante el gasto público. Si nosotros tenemos buenos hospitales, si los hospitales tienen medicina, si tenemos buenas escuelas, si los niños cuando reciben clases tienen buenas condiciones, pues lógicamente ahí nosotros estamos estableciendo que los impuestos los hemos pagado bien. ¿Por qué? Porque se está utilizando de manera concreta los fondos del Estado. Prescindir del gasto público significa excluir la indagación de aspectos esenciales como el antecedente y el resultado de la actividad financiera. Yo diría, el Estado no puede prescindir del gasto público. ¿Por qué? Porque a través del gasto público satisface las necesidades de la población. Y si nosotros estamos pagando impuestos es porque sabemos que en un momento determinado el Estado nos va a satisfacer las necesidades de la población. Y sobre eso es que vamos nosotros, lógicamente, considerando que debe el Estado satisfacer las necesidades de la población. ¿Y cómo las satisface? Mediante el gasto público. Entonces, lógicamente, si hay buena satisfacción de las necesidades de la población, todos los que pagamos impuestos vamos a estar muy contentos. Luego, vamos a hablar cómo hay un aumento progresivo del gasto público o en alguna situación cómo hay una contracción del gasto público, o sea, cómo puede aumentar o cómo puede reducirse, cómo puede expandirse y cómo puede crecer o cómo puede reducirse. Entonces, este problema del aumento progresivo del gasto público tuvo su escenario fundamental en la hacienda clásica. Lógicamente, hoy por hoy estamos en una hacienda completamente diferente a la clásica. Este problema era paralelo a los límites de los gastos públicos. Y lógicamente, cuando hablamos del gasto público, no podemos dejar de hablar ni de la expansión o crecimiento de los mismos, el cual obedece a factores muy complejos que van desde la explosión demográfica hasta circunstancias ya más fortalecidas que tienen que ver con el orden político, económico y social. Según Mauricio Duverger, los gastos crecen por 3 causas principales. Ahora vamos a ver cuáles son esas 3 causas principales. En primer lugar, el desarrollo de las funciones del Estado, que se debe a que las necesidades sociales
pasaron a cargo del Estado al no poder cubrirlas ya la iniciativa privada. Entonces, quiere decir que hay más funciones en el Estado. ¿Y por qué hay más funciones en el Estado? Porque esto se debe a necesidades sociales que pasaron a cargo del Estado porque ya no las puede cubrir la iniciativa privada. Luego, el progreso técnico, especialmente en materia militar. Y esto se debe a que el Estado se hubiera encargado de una nueva función. O sea, no se debe a que tenga una nueva función, sino a la transformación de las condiciones militares, sobre todo con el progreso tecnológico. Ustedes miran cuando miran a un ejército, mira telescópicas, drones, bueno, todo eso tiene un costo y todos los estados y sus ejércitos lo deben de tener. Y luego, la otra situación es la evolución que se dio en la concepción de hacienda pública. Esta se debe fundamentalmente a las nuevas tesis políticas y económicas que le atribuyen al Estado una intervención más decisiva en el aspecto económico y social de la nación, desapareciendo la creencia de que el Estado solo debe cubrir servicios indispensables. Hay que tener en cuenta en el crecimiento de los gastos públicos que las cifras por sí solas no son suficientes para que podamos darnos cuenta de las causas de su verdadero crecimiento. Estas cifras deben interrelacionarse con factores que son políticos y económicos si queremos tener una idea completa sobre su volumen. Y esto nosotros podemos poner un ejemplo muy real ahora. Todo el mundo dice que este gobierno no tiene la cantidad de dinero para un presupuesto público grande y hermoso. ¿Pero qué? Pero tiene problemas económicos, problemas políticos que lógicamente hacen que no pueda hacer la inversión que se necesita para satisfacer las necesidades de la población. El aumento de los gastos públicos fue lento primero, muy lento. En la hacienda clásica fue lento y luego acelerado. ¿Cuándo fue acelerado? En los últimos tiempos, es decir, un hecho de carácter mundial que obedece a diversas causas. Para analizar ese crecimiento, vamos a estudiar las causas aparentes y causas reales que se dieron para el aumento del gasto público. ¿Duda, pregunta, comentario? Bueno, entonces, las primeras causas aparentes. Primero, la variación del valor de la moneda. Aquí es importante que sepamos que la depreciación de los signos monetarios es constante y sus efectos son experimentados por todos los países, aún los de economía sana y en constante expansión, aunque notoriamente con intensidad variable. Estados Unidos también ha tenido una variación fuerte en los gastos y es poderoso, no digamos nosotros. Nosotros tenemos una depreciación en signos monetarios, o sea, para tener un dólar, ¿cuánto tenemos que pagar? Tenemos que pagar 7.88. Podemos pagar hoy 7.88, podemos pagar mañana 7.92, nunca va a ir para atrás, siempre va a ir en aumento. Miren, por ejemplo, la gasolina ni siquiera la habían aumentado y ya las gasolineras ya le habían subido precio. O sea, hay una variación en el valor de la moneda. Voy a parar un momentito para dar ingreso aquí.
La evolución también producida en las reglas presupuestarias que se dieron al modificar la forma de computar las erogaciones. Esto también originó un aumento de los gastos públicos. Y aquí en el tercer causal dice, debe de distinguirse entre lo que es un crecimiento absoluto y un crecimiento relativo de los gastos, ya que estos no asumen igual significación económica ante las transformaciones territoriales operadas, el aumento de la población, el desarrollo de la producción y de la renta nacional. Si bien las cifras absolutas muestran aumento, es decir, aparentemente son mayores, su incidencia real es menor por el desarrollo de los factores enunciados. Esas son las causas aparentes, pero también tenemos causas reales. ¿Y cuáles son esas causas reales? Gastos militares, que también son aparentes porque ya lo mencionamos. Y eso que nosotros no estamos pensando en guerra, sino en lo que debemos de pensar es en el equipamiento de los ejércitos modernos, que exige la inversión de sumas extraordinarias cuya magnitud se ve incrementada por la situación internacional y por el apoyo tecnológico. Luego, la expansión de la actividad del Estado, no solamente por las nuevas actividades que deben de asumir en razón de los modernos conceptos en materia social y económica, sino por la expansión de las funciones tradicionales como nuevas actividades por servicios públicos, cargas de seguridad social y organizaciones de entidades para administrarla, la realización de obras y trabajos públicos como medio para prevenir o combatir circunstancias adversas de la coyuntura económica y la necesidad de crear nuevos servicios administrativos por exigencia del aumento de la renta privada. También tenemos la organización de controles por la expansión de los negocios y la necesidad de amparar a los consumidores. Extraordinarios gastos de urbanización originados por el surgimiento de nuevos núcleos de población y por el crecimiento desmesurado de los existentes, viviendas, obras sanitarias, energía eléctrica, gas, etc. En tercer lugar, tenemos que analizar el aumento de los costos y eso nosotros lo hemos sentido que todo ha tenido un aumento. El aumento internacional de los costos de toda clase de mercancía y servicios, agravado por una depreciación monetaria, incide considerablemente en los presupuestos públicos. Aparte de que el progreso técnico determina gastos antes desconocidos, nuevas instalaciones en los organismos estatales, tales como teléfonos celulares, radios, automóviles, calefacción o refrigeración. Y luego, en último lugar, está la burocracia y la presión política. La burocracia y la presión política de grupos o sectores con influencia política que tiendan a satisfacer sus intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. Y vaya si de esos casos nosotros no tenemos bastante y los conocemos plenamente. Aquí hay que ver lo que dice Domingo García Belaunde, que es un autor peruano, es un doctrinario peruano. Él hace algunas décadas, dice, se consideraba inconveniente el crecimiento de los gastos públicos, ya que significaba apropiarse de las ideas de la hacienda clásica que el aumento de los gastos públicos trae como consecuencia el aumento de los impuestos. En la actualidad se acepta que ciertos gastos deben de tener límite, como son los de la mera administración o los gastos militares. Nosotros podemos ver claramente, digamos, la contratación por reglón 011 o contrato. Eso se ha ido arribísima. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿qué significa?
Lo que lógicamente significa es que como es una moneda política, las plazas siempre van a aumentar. Y al aumentar las plazas, debería el Estado resolver de una manera inmediata, pero no, todavía nos distamos mucho de esa situación. Muchas teorías implementadas por grandes estudiosos tratan de explicar el aumento del gasto, como ya dijimos. Entre ellos están la pérdida del valor del aumento, la pérdida del valor de la moneda, el aumento de la riqueza, la compra de armas, pagos de deuda pública, pensiones de jubilación, entre otras. El gasto público, aunque yo les digo, el gasto de jubilación es un aporte el que hace el Estado, pero la mayoría de dinero la paga el trabajador. Yo he visto, por ejemplo, un caso de una persona que en 25 años, pagó por Montepío casi 3 millones. Y lógicamente, si la jubilación la estamos diciendo que es a partir de los 65 años, no va a llegar a gastarse ese dinero. Entonces, yo por eso no creo que el aumento sea por las pensiones de jubilación. ¿Por qué? Ellos lo consideran así. ¿Por qué? Porque ahí hay un aporte de cada uno de los jubilados, que muchas veces supera el dinero de la devolución. El gasto público se sustenta, ¿en qué se sustenta? En la satisfacción de las necesidades de la población. Y ustedes saben que la satisfacción de las necesidades de la población son muchas y variadas. Y los recursos, que muchas veces son escasos, sumado al aumento de la población. Las necesidades, dicen los estudiosos de la materia, deben de responder a intereses colectivos o públicos, nunca responder a intereses personales. ¿Cómo se clasifica el gasto público? Un momentito que voy a tomar. ¿Cómo se clasifica el gasto público? En primer lugar, vamos a analizarlo desde el ente o la óptica del criterio administrativo. Según este criterio, los gastos públicos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones a que estas erogaciones se destinan, basándose en la estructura administrativa del Estado y en la regulación legal de su accionar. Ese criterio administrativo del cual venimos hablando responde a la estructura del Estado, por ejemplo, a instituciones de gobierno, ministerios, gobiernos descentralizados o gobiernos locales. Luego hay un criterio funcional. A ese criterio funcional también se le conoce con el nombre de criterio sectorial, que permite tener una visión más completa que la que nos da el criterio administrativo, agrupando los gastos a realizar por sectores. ¿Cuál es un ejemplo de esos sectores? Salud, educación, defensa, vivienda, agricultura, entre otros. Y luego tenemos el otro criterio económico. Desde este punto de vista se establece la diferencia o la diferenciación que se da entre los gastos de funcionamiento, que son los gastos operativos, y los gastos de capital o gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento o gastos operativos son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable. ¿Para qué? Para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general.
Retribuyen bienes de consumo o prestación de servicios. Pueden ser gastos de consumo, la conservación y reparación de edificios, la renovación de bienes muebles, la retribución de servicios, sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados públicos. Los gastos de capital o los gastos de inversión son aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo en el patrimonio público. Por ejemplo, redistribuyen capital, contribuyen a aumentar el capital, pueden ser pagos por adquisición de bienes de producción como maquinaria, equipos e inversiones en obras públicas de infraestructura tales como presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras y puentes. También inversiones destinadas a la industria como la industria siderúrgica, petroquímica, fabricación de equipo pesado. Y hay otra clasificación que es desde el punto de vista económico, o sea, con criterio económico, en donde están los gastos de servicios. Y los gastos de servicios pueden ser con contrapartida o gastos de transferencia sin contrapartida. En los gastos de servicio se cambia el dinero del gasto por un servicio prestado o una cosa comprada. En los gastos de transferencia que no tienen partida, no existe ningún contravalor alguno. El propósito es exclusivamente promocional o retributivo. Nosotros ya vimos esta clasificación clásica que la vuelven a aumentar. ¿Cuál es esa clasificación clásica de los gastos públicos? Que nosotros ya la vimos en el principio. Es la que divide los gastos públicos en ordinarios y en extraordinarios. Clasificación que se basa en la regularidad de los mismos. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? Son aquellos que se realizan todos los años, que son indispensables, que son ineludibles. ¿Para qué? Para el funcionamiento del Estado. Y como consecuencia son esenciales para la subsistencia del Estado. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos? Sueldos, conservaciones de inmuebles, servicios de deuda pública, retiros y pensiones, entre otros. Y luego tenemos gastos extraordinarios. Son gastos destinados a satisfacer necesidades imprevistas, eventuales, excepcionales, no repetidas con regularidad. Atinentes a obras públicas, adquisición de inmuebles, adquisición de medicamentos. Como yo les puse el ejemplo de las vacunas del COVID. Tenemos que saber que el gasto público es una herramienta. ¿De qué es una herramienta? Es una herramienta de política fiscal. El gasto público usado adecuadamente es un importante y vital instrumento de manejo económico. Al contrario, usado inadecuadamente, sin conocimiento y sin control, usado abusivamente, puede causar muchos perjuicios. Aquí podemos llegar a una conclusión. ¿Y quién nos va a dar esa conclusión? Esa conclusión nos la va a dar el autor peruano que nosotros hemos estado mencionando, que se llama Domingo García Belaunde. Y él llega a la siguiente conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Que el gasto público debe de ser realizado por una entidad pública. Debe de tener sustento legal. Debe de consistir en la erogación de una suma de dinero y tener como fin la utilidad pública. Entonces, estas situaciones nos hacen ver la situación de manera diferente. Miren cómo dice él.
El gasto público debe de ser realizado por una entidad pública. Debe de tener sustento legal. Debe de consistir en erogación de una suma de dinero y debe tener como fin la entidad, la utilidad pública. Ahora, ¿cuáles son los ciclos del gasto público? O sea, ¿cuál es el camino que debemos de recorrer para efectuar de manera correcta el gasto público? Voy a parar un momentito para ingresar aquí a dos compañeros que de verdad ya no les debería de dar ingreso porque ya estamos ya casi saliendo. Bueno, ahorita voy a pasar asistencia. Hay 101 personas adentro que ya tengo el listado. Ahorita pasé la lista de asistencia de una vez. Bueno, ya. Entonces, ¿cuáles son los ciclos del gasto público? Primero, planeación. Debo de planear. ¿Cómo es que planifico yo el gasto público? Deben elaborarse planes de desarrollo y programas. Y recuerden ustedes que el gasto público es una partida del presupuesto público que está contenido en una ley. Entonces yo debo de planear de manera correcta cómo me voy a gastar el dinero en base a esos planes de desarrollo y programas. Luego, la programación. Esto se refiere a la concertación de estructuras programáticas y programas operativos anuales. ¿Por qué son anuales? Recuerden ustedes que la duración del presupuesto público es anual, dura un ejercicio fiscal que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente. Presupuesto. Debe de estimarse ingresos y egresos, incluyendo asignaciones referenciadas. Luego está la parte del ejercicio, que se debe de calendarizar de recursos, reglas y sistemas de adecuación y ejercicio del gasto público. Hay que darle seguimiento. ¿Cómo es que se le da seguimiento al gasto público? Por informes trimestrales de auditorías. Y la evaluación, hay cuenta pública e informes de gestión. Ahora vamos a hablar de un tema importante que ustedes me imagino que han oído y es la inversión social. ¿Qué es la inversión social? Son los recursos que el Estado tiene destinados para la ejecución de programas de ayuda de extrema pobreza en cada territorio focalizado. En cada uno de estos territorios se ofrece a las personas oportunidades que actúan como factores protectores de riesgo asociados a la pobreza, según sean las diferentes etapas de su vida. La definición más general de inversión social se puede dar del acto de invertir. Es que mediante el mismo tiene lugar el cambio de la satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. Otros autores especifican más y definen la inversión como una vinculación de recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en el futuro. Con este panorama, con esta idea que nosotros tenemos de inversión social, tenemos que decir que la inversión social es un modelo sistemático de las actuaciones del Estado que se elaboran anticipadamente para dirigirlas y encauzarlas a programas y proyectos de obra pública. También es considerado como un rublo para el desarrollo social del país. Asimismo, como el que elaboran los técnicos y administradores públicos
para ordenar la previsión social y la ejecución de sus respectivas obras y servicios. Su campo de actividad se encuentra comprendido en los diferentes aspectos. Salud y nutrición. ¿Para qué? Para reducir los indicadores de mortalidad. Educación, infraestructura social, ambientes, actividades que protegen y promueven el medio ambiente. Miren ustedes cómo tenemos el clima, ese cambio climático para Semana Santa frío, para Semana Santa lluvia. Ahorita que ya pasó la Semana Santa nos estamos ahogando con temperaturas de 40. Es porque ya destruimos el medio ambiente. Que el efecto en la niña, que el efecto del niño, pero cambiamos el clima completamente. Recuerden ustedes que nosotros teníamos un clima bien marcado y por eso nos decían el país de la eterna primavera. Teníamos marcado un poco el invierno, nada de eso. Y luego hay condiciones económicos sociales para sectores de pobreza. Ahora ya tenemos tiempo que no dicen que en Chiquimula hay sectores de pobreza donde los niños se están muriendo, pero creo que ya con cooperación internacional eso ya trató de arreglarse un poquito. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el gasto público? En primer lugar, contribuir a la estabilidad macroeconómica, elevar el impacto del gasto social y de fomentar la productividad y el empleo. ¿Cómo puede ser la inversión social? La inversión social puede ser directa. La inversión social directa son aquellos gastos destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital y comprende instalaciones, edificaciones y construcciones, equipos que sirven para producir bienes y servicios que están sujetos a depreciación. Luego hay una inversión financiera. Son aquellos gastos que efectúa el sector público no empresarial en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales, incluso las concesiones de préstamos a corto y largo plazo, de carácter reintegrable, otorgado en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan con instituciones del sector público, del sector externo y de otras entidades. En todos los casos, la realización del gasto público, de los gastos de inversión social, responden a la consecución de objetivos de política y no lograr rentabilidad en la aplicación de excedentes financieros. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no hay dudas, ni preguntas, ni comentarios, nos quedaríamos el día de hoy por aquí y continuaríamos el día jueves. Entonces nos quedaríamos aquí y continuaríamos el día jueves. Les pregunto si los que estamos tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Estamos en tiempo para poder plantear si tienen alguna duda, algún comentario. Los escucho. Hola, licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes, le saluda Juan Manuel, soy su Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Bien, gracias. Fíjese que no he recibido ninguna solicitud para hacer el examen extemporáneo por el momento. Pues fíjese que nos quedamos ahí porque tenían 3 días después de practicado el examen para pedirlo y ya esos 3 días ya pasaron en demasía. Así que si hay alguien que no se examinó, se va a quedar sin
sin practicar el examen porque no he recibido ningún correo, yo no tengo ningún correo, ninguna plataforma, a través de ustedes los monitores que nos ayudan tampoco, así que quien no lo solicitó se quedó sin el examen. Es que con esta modalidad lo que pasa es que tienen muchos puntos, o sea, es demasiados puntos los que tienen, entonces aquí con esta situación se relajan y ya no les importa. Pero muchas gracias de todos modos, Juan Manuel. No se preocupe, Lick. Sí, yo para que estemos en línea, ¿verdad? De que no recibimos ninguna solicitud. Perfecto. Y otra cosa que yo les quiero pedir, que cumplamos, les quiero pedir particularmente que cumplen con su función de poderme evaluar a mí en la plataforma, porque el 15 vence esa evaluación y hasta este momento estoy en un listado porque nadie ha ingresado para evaluarme. Yo les pediría que me hagan favor de evaluarme, que vence el 14 de mayo, por favor. Ya les mandamos el procedimiento para evaluar. No se preocupe, Lick. Sí, con gusto yo les voy a volver a transmitir la información por el grupo para que todos estemos enterados. Gracias, Juan Manuel. Entonces, si ya no hay nada más, primero Dios, nos vemos el jueves. Mucho gusto en saludarlos y qué bueno que hemos regresado ya después de los exámenes. Pasen feliz tarde y siempre con cuidado. Feliz noche, Ligda. Buenas noches, licenciada, muy amable. Que descansen. Gracias, Ligda. Buenas noches. Pasen feliz noche.